Transmitiendo en vivo. Bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos que se van sumando. Estamos lentamente volviendo, no solo con los informes, sino con los resúmenes semanales, sino también con estas transmisiones en vivo. Y la transmisión de hoy, la charla de hoy, es una charla muy rica, porque vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el plano internacional, pero no lo vamos a hablar de una forma pesada, molesta, las relaciones internacionales entre Argentina y China y no. Vamos a intentar desarmar toda la cuestión internacional para que vos que estás del otro lado la puedas entender más fácil. Porque por lo general los analistas internacionales de los grandes medios te hablan de una forma en que terminás entendiendo la mitad o no entendés nada. Hoy vamos a hablar con Lautaro Furundarena. Lautaro, para aquellos que no lo conocen, nosotros hemos hecho algún que otro vivo con Lautaro y han andado muy bien esos vivos en las redes. Lautaro tiene tan solo 21 años y es una mente brillante. Ahora lo vas a escuchar y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Lautaro Furundarena es analista internacional, estudió relaciones internacionales, ya ha terminado de cursar. Actualmente es redactor de la sección internacional de data24.com.ar. Es cofundador de Costa Cripto, una empresa que da cursos de formación en criptomonedas. Además es vicepresidente de Nexon Tandil, una ONG que hace simulacros educativos en la provincia de Buenos Aires. Y además, Lautaro participa en varios modelos de ONU, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Con tan solo 21 años, Lautaro, la verdad que es una cabeza brillante en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Y hablando de relaciones internacionales, Argentina está en el medio de un quilombo terrible. Bueno, de eso vamos a hablar con Lautaro, Y sobre todo queremos hablar con gente joven, porque los jóvenes tienen una mirada muy diferente a tipos que están pisando los 60, 70 años y que analizan la cuestión internacional. ¿Cómo estás, Lauti? Bueno, no te podés quejar de la presentación que te hice. No, impresionante. Está tirando muchas flores. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lauti, primero quiero que charlemos para empezar esto. ¿Qué es estudiar relaciones internacionales? Bien, primero, ¿se me escucha bien ahí? Se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, el estudio de las relaciones internacionales comprende intentar acercarse desde distintas versiones a la historia mundial, a la economía mundial, a la geopolítica mundial y generalmente a varios aspectos mundiales para intentar no solo predecir, sino también prescribir asuntos internacionales. El internacionalista lo que quiere hacer básicamente es analizar el mundo e intentar, en base a ciertos sucesos o factores o la historia pasada, predecir o intentar prescribir lo que va a poder llegar a pasar. Eso en pequeñas palabras. Bien. Yo le decía a nuestros amigos que están del otro lado, vos, Lauti, tenés primero los conocimientos, que realmente es impresionante lo que sabés de relaciones internacionales, del mundo, de la historia del mundo, y además tenés la habilidad de saber explicar en modo sencillo. Ahí me están diciendo que no se te escucha muy bien. Si querés sacarte los auriculares y hablar sin auriculares. Sí, me puse otros, pero bien, vamos ahí. A ver ahí. Yo te escucho perfecto, yo te escucho perfecto. A ver, sacate los auriculares. Ahí está, sin auriculares, manos limpias. Ahí está, perfecto. Entonces yo decía, vos tenés la habilidad de explicar de forma sencilla. Y yo quiero que hablemos de lo que está aconteciendo con Argentina. Argentina, ¿por qué se junta con Rusia y con China? Bueno, vamos primero a meter en contexto para los que no saben qué sucede.
Argentina está muy mal con las deudas. Muy mal está con las deudas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir ayuda para no caer al default. ¿Quién es uno de los principales miembros importantes del FMI? China. Entonces, ¿por qué va Alberto Fernández en esta diplomacia de los Juegos Olímpicos, como se lo llama, a China? Generalmente para pedirle ayuda a China para poder negociar con el FMI. Después se debaten un montón de otras cosas. También va a Rusia, Alberto Fernández, y habla con Putin, diciendo que quiere que Rusia entre en Latinoamérica por Argentina. Entonces, básicamente, lo que va a hacer Argentina va a ser convertirse en un títere, literalmente un títere, de China y de Rusia. Además de que vamos a estar aliándonos con dos mandatarios que están perpetuados en el poder y que no tienen ni respeto por la democracia y por los derechos humanos. Yo quiero que hablemos, ya que haces hincapié tanto en Rusia, en China y en estas, podríamos decir, no sé si lo de China ha sido una dictadura, pero gobierno autoritario en Rusia, podríamos decir, para no poner el tope de dictadura, porque algunos espécimen que te van a decir, no, en Rusia no hay dictadura porque cumple con los protocolos democráticos y las pelotudeces de siempre. Ahora, es muy loco cómo se contradicen. Por ejemplo, el gobierno argentino con la agenda progresista, por ejemplo, la agenda LGBTI, no sé qué, la agenda de los grupos LGBT, y del otro lado abrazan a Putin, que por ejemplo, y esto lo digo con todo respeto, el hijo de Alberto en Rusia sería cagado a palos y detenido, porque él se viste de drag queen. Eso está prohibido en Rusia. Por otro lado, otra contradicción. Hace un año y medio, Alberto Fernández y todo el gobierno nacional salieron con los tapones de punta a decir que estaba prohibido hacer un debate sobre el proceso militar, sobre la dictadura que vivió Argentina. Y sin embargo, ellos van a China y le rinden pleitesías a la imagen de uno de los dictadores más sanguinarios de la historia mundial, más sanguinario que Stalin, más sanguinario que Hitler. Digo, ¿eso a qué se debe, Lauti, desde tu óptica? Primero, antes que nada, que acabas de decir esto de que Alberto Fernández fue y le dio flores a Mao, me parece lo más detestable que se puede haber hecho, porque sin duda es el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad, sino que después, cuando tienen un diálogo con Xi Jinping, un miembro de la comisión diplomática se acerca a Xi Jinping y le dice, si no hubiera sido por el Partido Comunista, China no sería nada. Y le quiero dar un libro de historia al diplomático ese, sinceramente, o se lo voy a revolear el libro de historia, porque si hubiera sido por el Partido Comunista, de hecho, China hubiera estado en la ruina. En la ruina. Mao, con el gran salto adelante, que mató más de 40 millones de personas que se murieron de hambre porque él quería industrializar, y bueno, todos ahora van a empezar a hacer acero. Pero, señor Mao, nosotros tenemos que producir alimentos porque nos morimos de hambre. No me importa, vos vas a producir acero. Se murieron todos de hambre, y sin contar la revolución cultural, que también mató a todos, básicamente. ¿Vos pensás distinto al régimen comunista? Allá. ¿Vos sos católico? Allá. Entonces viene Deng Xiaoping, que es el que le sigue a Mao, y propone una política que se llama Boluan Fan Sen. Dejar el caos y reconstruir la nación. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Saquemos al comunismo de lado. Deng Xiaoping tenía una frase muy famosa que decía, no importa si el gato es de color negro o blanco, lo importante es que sepa cazar ratones. Deng Xiaoping veía que con el comunismo se estaba cayendo a pedazos China. Dijo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que dejar con esta pavada del comunismo. En la Constitución de China se eliminó el artículo que decía que el partido de China iba a ser el Partido Comunista. Lo eliminó Deng Xiaoping. Después vino Xi Jinping, que es el que está ahora, y lo revocó eso, volvió a ponerlo. El Partido Comunista va a ser el Partido de China.
O sea, fíjate que, si, como te digo, el diplomático argentino no debe tener ni idea. Porque si hubiera sido por el Partido Comunista, China Ah. hubiera caído en un desastre total. El diplomático del cual estamos hablando es Vaca Narvaja. Digo, para que no nos olvidemos, un tipo que tampoco está capacitado para estar ahí. Pero para no irnos de tema, ¿qué acordaron básicamente Argentina y China? Bueno, lo que acordamos básicamente fue atarnos de manos a China. Básicamente fue atarnos de manos. Mira, te comento un poco la situación. En el 2013, cuando asume Xi Jinping, establece lo que viene a ser la Belt and Road Initiative, o en español, Nueva Ruta de la Seda. ¿Por qué Nueva Ruta de la Seda? Porque, como bien saben algunos, China fue una potencia mundial durante la dinastía Ming en el año 1368. Fue una potencia con la Ruta de la Seda. ¿Qué pasa? Asume Xi Jinping en el 2003 y dice, vamos a hacer la nueva Ruta de la Seda, que llega a todos los rincones del mundo donde China pueda comercializar con todos. Pero ¿qué sucede? Hay países que no tienen infraestructura, ni portuaria, ni carreteras, ni aéreas, ni nada para comerciar con China. Entonces, ¿qué va a hacer China? Va a expandir esta nueva ruta de la seda suministrando infraestructura a cambio de importaciones de esos países. Y te voy a comentar una cosita. Actualmente 145 países forman parte del BRIC, o sea, la Belt and Road Initiative. 145. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Vamos a ver casos, por ejemplo, como Angola. Angola está metido en la Belt and Road Initiative. El 90% de las exportaciones de Angola son de petróleo. Como China tuvo que meter infraestructura en Angola, el 60% de esas exportaciones de petróleo van para China. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos metimos ahí, o sea, China va a hacer puertos, va a hacer carreteras y va a hacer todo que salgan para el puerto de Buenos Aires para comerciar con China y para darles beneficios comerciales a los chinos. Alguna vez, Lauti, un gran presidente que tuvimos, Arturo Humberto Ilia, dijo, no le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los propios de adentro que nos intentan vender o nos quieren vender. Cuando vos hablabas, por ejemplo, de la nueva ruta de la seda, yo no podía parar de recordar los buques pesqueros chinos que están en el mar argentino y que acá las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada, no los pueden atacar, o sea, no pueden defender nuestros mares y están arrasando con todo. ¿Es así? Sí, es así, y ahí te das cuenta de los casos de corrupción que hay en la Argentina, en donde pueden venir a pescar en aguas argentinas, o en aguas cercanas a Argentina, y no va a pasar nada, porque hay corrupción de por medio entre el gobierno de Argentina y el gobierno de China. Como hay también corrupción con el narcotráfico en el norte del país, en donde hay un arreglo con los políticos para que eso pase sin ninguna restricción. Entonces, literalmente, la corrupción argentina lo está hundiendo, y esto no va a hacer más que profundizar dicha corrupción. Incluso algo muy gracioso de esto, de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, es que se anunció una inversión por parte de 23.000 millones de dólares, que lo dijo la Argentina. China no dijo ninguna cifra, ninguno. Ningún vocero de China, ni diario chino, ni nada anunció una cifra. Entonces ya te estás fijando ahí la asimetría total que hay con la realidad, que ni siquiera sabemos por cuánto nos vendimos. Por otro lado, Lauti, vos como estudiante, o no estudiante ya, como una persona que está en las relaciones internacionales, ¿cómo ves que se está manejando el gobierno, por ejemplo, en este caso? La imagen de Alberto cuando ves las recorridas, cuando lo ves junto a Kicillof, viajando a China, Rusia, vos como alguien que se formó en relaciones internacionales, ¿qué análisis sacás de esto? Mira, yo creo que lo que está haciendo Alberto es penoso. Y siempre digo una frase que me parece muy, muy destacable, que es de Lord
Palmerston, que es un señor inglés, que dice: no hay amigos ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes, para referirse a cómo debería ser la política exterior de los países. Tomando en base solo esto, tenemos que decir que Argentina, como país que proyecta hacia el exterior, siempre promulgó la democracia, los derechos humanos, la autodeterminación nacional, la restricción al uso de la fuerza, y todos esos son elementos que no se están cumpliendo ni en China ni en Rusia. Entonces, es una hipocresía fomentar la política exterior del país y juntarse luego con estos países. Porque mucho, por ejemplo, ahora se habló del caso de que China iba a apoyar la reclamación de las Malvinas. Y a cambio Argentina iba a apoyar la reclamación china en Taiwán, que es territorio legítimo Taiwán, pero que ellos quieren ser libres nada más, y los chinos le dicen: no, ustedes eran una provincia nuestra, lo vamos a invadir. No. Es más, Xi Jinping lo dijo: China va a reconquistar Taiwán, cueste lo que cueste. Entonces acá Argentina termina siendo un peón en todos los sentidos. No solo por la iniciativa de la nueva ruta de la seda, sino que va a meter un poco de condimento en Malvinas para que después se agarran y Occidente le diga: bueno, está bien, no te metas en Malvinas y nosotros no jodemos tanto en Hong Kong, por ejemplo. ¿Qué es lo que quieren hacer? O en Taiwán. Cabe aclarar para aquellos que están del otro lado mirando y quizás no conocen la historia de Taiwán. Taiwán es uno de los puntos principales de democracia, de libertad de prensa, de expresión. Digo, Taiwán ha crecido muchísimo como sociedad, como país, y ha fortalecido sus instituciones. De la nada están creando un imperio de libertad, que es importante remarcarlo a esto. Taiwán, dicen, la verdadera China. Vos fijate que lo que decís es completamente razón. Incluso los taiwaneses se consideran a ellos los verdaderos chinos. Porque cuando gana Mao en la revolución, en el 49, Chiang Kai-shek huye a Taiwán y ahí declara la China desde ahí, desde esa pequeña isla que es Taiwán, intentando algún día volver a reconquistar el territorio y sacar a los comunistas. El problema es que nunca se pudo hacer ni Taiwán reconquistar el territorio para sacar a los comunistas, ni los comunistas de China para conquistar Taiwán, porque Estados Unidos estaba defendiendo ahí. Y Lauti, te quería preguntar algo que llamó mucho la atención, quiero que volvamos a eso. La ofrenda floral que deja Alberto en la tumba de Mao. Eso que fue patético, y ahí se da cuenta cómo les importa un carajo los derechos humanos, y cuando hablan de dictadura y de desaparecidos y de represión, no les importa, porque una persona que está en contra de las dictaduras, del autoritarismo, jamás dejaría una ofrenda floral en el monumento de un dictador sanguinario, uno de los peores de la historia de la humanidad. Pero digo, esa imagen de un presidente latinoamericano, por más que sea un presidente mediocre, pero un presidente latinoamericano en sí, dejando la ofrenda floral, ¿puede traer repercusiones internacionales graves? Es que, mira, primero hay que hacer una aclaración, que la ofrenda floral fue voluntaria. O sea, la misma delegación argentina fue voluntariamente al Museo del Partido Comunista. No es que fue parte de una ceremonia, fue voluntaria que Alberto Fernández fue. O sea, él solo quiso, nadie lo obligó. No, fue voluntario. O sea, quisieron pasarse de chupamedias. Exacto, él mismo voluntario fue y agarró y se lo dijo a Xi Jinping como: fuimos al Museo del Partido Comunista y es impresionante. Y dijo literalmente esta frase, escuchá, dijo: vemos el avance que ha hecho el Partido Comunista de China y nos enorgullece. 80 millones de muertos les enorgullece. 80 millones de muertos. Y como vos decís,
internacionalmente ya nos está pegando. Salió hoy a hablar el diputado republicano en Estados Unidos, Matt Gaetz, que dice que el verdadero conflicto no está con Rusia, que es una potencia declinante, sino que está con China, que es una potencia emergente en nacimiento, y que se está metiendo en Argentina. Porque fíjate que de esto, de la One Belt and Road Initiative, o sea, de la nueva ruta de la seda, forma parte Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, ahora Argentina, Bolivia, también miembros del Caribe, o sea, China va a ocupar prácticamente todo, y Estados Unidos, el gobierno de Biden está así, a esperar a que pase algo mágicamente. Entonces, lo que está haciendo China es una diplomacia económica, y a Argentina lo absorbió, y al mundo no le gusta eso, evidentemente. Incluso tuvo otra repercusión nacional, que fue de la secretaria de Comercio de Reino Unido. Porque cuando China salió a decir que apoyaba la reclamación argentina de Malvinas, la secretaria de Comercio de Reino Unido agarró y dijo que los chinos no se metan en la cuestión de soberanía de las Malvinas, o de las Falklands, como lo dicen ellos. O sea que pegó para todos lados lo de Alberto Fernández. Pegó en Estados Unidos, pegó en Gran Bretaña, pegó para todos lados. Y ya quedó claro que vamos a terminar siendo un títere de los chinos. Ahí leí algunos comentarios, Glauti, y algunos amigos que nos están viendo preguntan, bueno, pero ante esta tragedia internacional, en el quilombo que nos estamos metiendo, en el 23 cuando venga otro gobierno, ¿todo esto se va a poder dar de baja o lo que se firma ahora es un pacto de sangre que no se va a poder volver atrás? Pacta sunt servanda, Convención de Viena, lo pactado obliga. El derecho internacional tiene esa cuestión, que una vez que se firma algo, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, deshacer lo hecho. Y por eso fíjate que tenemos todavía la base en el sur con los chinos, que no sabemos qué hacen, ni qué hay, ni nada, que se firmó hace muchos años y no se puede sacar. Entonces, lamentablemente, estamos atados de manos a esta situación. Porque si ven el gobierno subsiguiente va a tener una deuda con los chinos, porque ellos hicieron una infraestructura para poder exportarles a ellos. Y el gobierno que venga, sea cual sea, va a tener la deuda con los chinos. O sea, la sacamos con un lado por el FMI, pero la tenemos con otro con los chinos. Que, como te digo, la infraestructura la van a modificar a su gusto, como ellos quieren. La idea es aumentar las reservas de oro del gobierno chino. No les interesa nada más. Y en cualquier momento se va a terminar utilizando el renminbi, o vamos a tener deuda en renminbi, que es la moneda china, o el yuan, como algunos lo conocen, y los dólares van a estar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un títere de China. Entonces no lo sacamos más, lamentablemente. O sea, podríamos hacer la comparativa, por ejemplo, cuando los kirchneristas dicen Macri nos entregó al FMI, podríamos decir que en el 23 vamos a estar hablando de el kirchnerismo nos entregó de pies y manos a los chinos y ahora le tenemos que entregar hasta los calzones. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué le conviene a los chinos? Un gobierno democrático que apoye los derechos humanos y sea pro-estadounidense. Un gobierno corrupto que arregle con ellos por abajo de la mesa, no le importen los derechos humanos y se entrega a Rusia y China. Es la segunda opción. Entonces, ¿la plata dónde va a ir en las elecciones? Claro. O sea, ya está, no nos sacamos más, evidentemente. Ese es el problema. E internacionalmente vamos a hacer un títere de China y de Rusia. Hay muchas críticas que se le puede hacer al gobierno de Macri y no viene al caso hablar del tema. Pero fuimos sede del G20. No éramos títere de nadie ahí. Estaban todos los líderes mundiales acá. Te quiero preguntar, muy cortito, un pequeño paréntesis. Durante el gobierno de Macri, siempre se dijo que China, cuando hace los acuerdos con otros países, ellos ponen condiciones muy duras y casi como que te obligan a firmar. Durante el gobierno de Macri,
según tengo entendido, fue donde más se les dobló el brazo a los chinos, donde se les decía, esto no, esto no, esto no, esto no. Fue así realmente donde más se defendió la soberanía ante los chinos con el gobierno de Mauricio Macri. Mira, durante el gobierno de Mauricio Macri, la política exterior me pareció que fue excelente. Al mando de Jorge Faurier, el ex canciller, todos mis respetos a ese hombre, increíble, fue excelente. Y se negoció en varios aspectos, claramente, sin duda. Argentina empezó a decir no a ciertas cuestiones que no le beneficiaban. Por ejemplo, como meterse en la nueva ruta de la seda. No, Argentina decía no. A cambio de esas infraestructuras que le beneficien a ustedes, nosotros endeudarnos. Porque, a ver, sí, va a haber carreteras, van a haber buenos puertos, van a haber buenos aeropuertos, pero todo eso es para beneficiar a los chinos. Puede ser una infraestructura tremenda, pero es para sacar las materias primas de Argentina y dárselas a China. Son los mismos que se quejaban cuando los ingleses habían puesto los ferrocarriles que decían desemboca todo en Buenos Aires. Siempre los peronistas, los kirchneristas se quejan de eso. Bueno, de esto no se quejan y es lo mismo. Es lo mismo. Trenes chinos, aviones chinos, puertos chinos, concesiones comerciales a China, todo. Y no solo eso, sino que, como vos decís, los chinos ponen las condiciones. Porque viene Argentina y dice, ok, yo tengo acá la soja. ¿La puedo empaquetar y te la vendo a vos con algún bien elaborado? Y los chinos dicen, no, a mí me la vendés sola. Y al precio que yo te digo, si no, no me la vendés. Y Argentina tiene que decir que sí. Porque lamentablemente China es una potencia comercial y no puedes perderte la capacidad de perder con China. Pero lo que sucede también es que China nos mete a nosotros a decir a qué país podemos reconocer y qué país no. Bueno, eso es loquísimo. Pasa con Taiwán. Pasa con Taiwán. Argentina no puede tal cual. Es muy loco, porque viene China y dice, ok, los países que reconozcan a Taiwán como nación independiente no van a comerciar conmigo. Excepto los grandes países como Estados Unidos, que sí reconocen a Taiwán. Pero porque Estados Unidos es una potencia. Creo que Paraguay también reconoce a Taiwán y no le da pelota a lo que dice China. Paraguay también, sí. Entonces, son muy pocos igual los países que reconocen a Taiwán, porque China lo que quiere son las materias primas de todo el mundo para después desarrollarlas y generar con eso productos que hace. Mira, como te decía, el caso de Angola, de la nueva ruta de la seda, el objetivo de China es meterse en lo que vendría a ser la República Democrática del Congo. Por eso está haciendo ferrocarriles en Angola. Para meterse al Congo. Y mira, tengo un dato acá. ¿Sabes qué es el coltán? No, a ver, contanos. Mira, el Congo tiene el 96% de los suministros de coltán del mundo. El coltán se usa para fabricar dispositivos tecnológicos por medio de la tecnología 5G. Y China se quiere meter ahí. Quieren dominar el mundo completamente. Quieren dominar todo. O sea, el 96% del coltán del mundo es una locura, que es un mineral que hay ahí en el Congo. Te consulto, Lauti. Nosotros que somos un país completamente destruido económicamente, culturalmente, políticamente, socialmente, haciéndonos los picantes con un tipo como Alberto Fernández, que está completamente ido, que no tiene idea de nada, que está desesperado por agarrar, parece esas viejas prostitutas que pasan de habitación en habitación a ver si pueden conseguir una moneda, jugando de un lado y del otro, de un lado y del otro. ¿Nos puede traer problemas? Digo, más allá que hoy Estados Unidos está con la administración Biden, y los norteamericanos, todo bien, está Biden, que no es Trump, que podemos decir que es más progre que Trump, no de izquierda, pero más progre, pero no son estúpidos. No quieren a China en América Latina. ¿Puede traernos conflictos por estar en el medio? Mira, es evidente
que, como vos decís, los norteamericanos no los quieren a los chinos. Y esto se ve en lo que decían de la doctrina Monroe, que ahora viene a revivir mágicamente, porque cuando pasó lo de Malvinas no existía la doctrina Monroe. Pero ahora, bueno, revive nuevamente la doctrina Monroe. Entonces, los norteamericanos no los quieren a los chinos en América, para nada, porque ellos son los suministradores de los bienes manufacturados a América o América Latina, como lo quieras ver. Si nos puede traer consecuencias o no, es evidente que, como decía un autor de las relaciones internacionales, que a mí me gusta mucho, que se llama Eikenberry, China es una potencia en ascenso. Ya logró el potencial regional. Ahora tiene que competir por el potencial global, que en este momento lo tiene Estados Unidos. Entonces, va a haber un conflicto no militar, sino económico entre China y Estados Unidos, que se va a ver también con esto del conflicto comercial que hubo un poco con Trump, que ahora no está con Biden en mayor medida, sino también con la tecnología 5G, con todo eso. Y Argentina ya eligió un lado. Argentina ya eligió un lado. Y es el lado de apoyo a China y a Xi Jinping, una persona que parece ser la viva imagen de Mao. Es como... Bueno, eso te quería preguntar, mirá, viste justo la tecla. ¿Es parecido, para aquellos que no están muy interiorizados en la cuestión china, es parecido o qué tiene en común este Xi Jinping a ese sangriento Mao? Partamos de la base que nadie puede ser como Mao porque mató más de 80 millones de personas. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Teniendo en cuenta eso, tiene ciertos parámetros de Mao. Como por ejemplo que te había nombrado, él sacó el artículo de la Constitución en un momento, cuando se modificó la Constitución, se eliminó que decía que el Partido Comunista iba a ser el primordial en China, y unipartidismo. Él lo volvió a poner. Además, no solo eso, sino que cuando él asumió, en 2013, empezó a hacer una política de represión hacia no solamente los intelectuales, sino también hacia los religiosos, como había hecho Mao. En China, por ejemplo, hay 97 millones entre cristianos y protestantes de personas. Hasta ahí estamos. Para que una persona pueda profesar la religión, tiene que ir a iglesias que estén aprobadas previamente por el gobierno chino, que es muy difícil conseguir una aprobación, sino además que tienen que, el que da la misa, tiene que tener imágenes de Xi Jinping por todos lados de la iglesia, tiene que hablar de los excepcionales logros del comunismo y de las excepcionales cosas que logró Xi Jinping, y tiene que dejar a un lado las cuestiones religiosas de libertad y respeto a la vida. Entonces, se dan casos en donde han puesto en cárcel y en prisión a un montón de religiosos por querer profesar libremente, por querer agarrar la Biblia y decir básicamente lo que dice ahí. El gobierno chino lo está haciendo con Xi Jinping. Y no es muy difícil. Bueno, perdón. Sí. Perdón que te voy a interrumpir porque me hiciste acordar. Sucede con la gente de Falun Dafa que son perseguidos por profesar, por profesar, sí, una religión, que más que una religión, un estilo de vida espiritual. Y ellos son perseguidos y masacrados porque también son detenidos, asesinados y se venden los órganos, algo que está denunciado ante los organismos internacionales y nadie le da pelota, es como que miran para otro lado y es una tragedia lo que pasa con los practicantes de Falun Dafa, ¿no? No, sí, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Y lo peor es que hay algunos fanáticos que agarran y dicen, no, porque acá en China como te decía, hay algunos fanáticos que agarran y dicen, no, acá en China no pasa eso no es cierto. Es muy fácil como ir a la Plaza Tiananmen y decir, los mataron a todos. O es muy fácil como ir y decir Hong Kong libre. Así esto en China y te meten en prisión.
O como decir, liberen al Tíbet, porque el Tíbet también fue un territorio que China ocupó por la fuerza, y el mismo Dalai Lama está ejerciendo funciones afuera del país porque está ocupado por los chinos. Entonces, la represión en China se ve en todos los ámbitos, y con esto del COVID se profundizó aún más. Se profundizó aún más, no solo hacia los que, como había mencionado yo una vez, los campos de cuarentena, que se llevaban a la gente en la noche por tener COVID y la llevaban a centros de reclusión, sino también porque públicamente muchas personas son humilladas, supuestamente por el hecho de andar caminando sin barbijo o salir de la casa por contacto estrecho, que no sabemos sinceramente si es así, porque es muy poca la información que llega a Occidente. Entonces, como vos decís, a religiosos, a intelectuales, a librepensadores, el gobierno de Xi Jinping es prácticamente la viva imagen de alguien que quiere reprimir en todos los aspectos. Y si vos pensás, digo, China, en chino, ¿sabés cómo se dice? Chongguo. Chongguo es país central. Ellos se consideran a sí mismos el país central. Son supernacionalistas, supernacionalistas. Pero vino Xi Jinping y dijo, no, volvamos hacia la meta del comunismo. Algo que Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao habían dejado de un lado. Un poco. Lauti, para ir finalizando, ahí veo algunos comentarios de algunos amigos que nos decían, la vuelta de Trump, hace un par de semanas se viralizó un pequeño video muy cortito donde Trump jugando al golf dice, yo voy a volver. ¿Crees que toda esta locura internacional con Trump podría cambiar? ¿Que podría ser un halo de esperanza la vuelta de Trump a la Casa Blanca? Es que de hecho sí, la Casa Blanca y Estados Unidos en este momento necesita de un líder con un proyecto político que pueda demostrar las aspiraciones de Estados Unidos y defender la democracia universal. ¿Qué pasa? Con Trump no, obviamente no hubiera pasado esto, y él mismo lo dijo, lo de Ucrania no hubiera pasado si hubiera estado Trump. No hubiera pasado lo de Argentina metiéndose también al BRI, no hubiera pasado, porque Trump sabe negociar, sabe ver, o como hizo durante su mandato, sabe acercarse a los demás países y llevar la diplomacia a Estados Unidos de forma pacífica, que era como lo había hecho. Fue el primer presidente de Estados Unidos en acercarse a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, es impresionante que vos remarques esto, porque todavía hay ignorantes o fanáticos de la CNN que repiten de que Trump fue un genocida que destruyó el mundo, cuando en realidad fue el tipo que más paz llevó. Es loquísimo cómo hay un sector del mundo que vive en una realidad paralela que no tiene nada que ver con los datos. Que uno no defiende a Trump porque te gusta Trump, sino que vos defendés los datos de la administración de Trump en el contexto internacional. Obviamente, obviamente. Y es verdad, hay que ser pragmático, no hay que ser fanático, hay que ser pragmático. Entonces, hay cosas de Trump, evidentemente, que uno puede no gustarle, pero lo que fue la política exterior de Trump se demuestra con datos. Lo que pasa es que hay mucho amarillismo del otro lado, especialmente de los sectores de izquierda, que querían dejar a Trump mal parado siempre. Hay algo que es tremendo que me volvió loco la cabeza, me volvió loco, ¿no? Está Trump con el ministro japonés, y viene el ministro japonés y le da de comer a los peces. Y Trump hace lo mismo, pero en vez de dar así, tira la caja de comida. Y sale un diario, creo que era RT, y dice, Trump busca envenenar a los peces en Japón.
Podríamos, Lauti, podríamos, no sé si los tenés ahí a mano en tu cabeza, algunos de los datos en el contexto internacional de la administración de Trump. Mira, por ejemplo, quiso hacer un acercamiento entre Palestina e Israel, Trump. También estuvo a favor de que se mueva la embajada de Israel a Jerusalén, es algo que sí no le gustó mucho a Palestina. Lo que hizo Trump fue también no iniciar ninguna guerra nueva. Sí hubo un asesinato con misiles que fue el típico que vimos a un jefe terrorista, pero no inició ninguna guerra nueva. La política también del G20 hizo acá Trump, que es un acercamiento con todos los líderes occidentales. Sí, también es cierto que Trump comenzó la retirada de tropas de Afganistán, pero si hubiera estado Trump hubiera sido muy distinto de lo que hubiera pasado con Biden. Porque había promesas de que, obviamente, cuando estaba Estados Unidos en Afganistán, los talibanes no iban a volver, no iban a volver. Y Trump por eso comenzó la retirada de tropas, porque no estaban los talibanes. Y es muy difícil combatir contra un grupo que pelea en montañas y bosques escondidos. Es lo que pasó en Vietnam a Estados Unidos, le costaba mucho. Pero en ese momento con Trump, los talibanes no tenían tanto poder. Prácticamente no estaban en el norte y en la frontera. Pero con Trump no, obviamente, no hubiera pasado. Y con el caso que creo que ahí había mencionado algo de Rusia o Ucrania, Trump sabía manejarlo muy bien a Putin. Sabía manejarlo muy bien. Y incluso lo hacía con Corea del Norte, que aunque a ustedes parezca que joda, literalmente, Trump agarraba y ponía en Twitter que sepa Kim Jong-un que yo tengo un botón rojo más grande y más poderoso que el de Kim Jong-un. Y algunos pueden decir, nada, este tipo no sabe nada de geopolítica. Pero viene de una teoría internacional que se llama la teoría del loco, que aplicó Nixon en Vietnam. ¿Qué hacía Nixon? Nixon decía, si alguno se hace loco, yo tengo los botones nucleares acá. Así que cuidado. Bueno, Trump hizo lo mismo. Quieren parecer que no tienen razón o que están locos en cierto sentido, para demostrar de que ellos tienen el poderío nuclear, que obviamente no lo van a usar, ni Trump ni Kim Jong-un iban a usar misiles nucleares, pero fíjate cómo esta diplomacia de evitar un conflicto por medio de eso. Con Taiwán también, Trump fue totalmente un apoyo increíble que le dio a Taiwán. De las cosas que Trump hizo, podemos estar hablando todo el día. Podríamos estar hablando horas. Bueno, pero hoy la realidad es diferente. Tenemos un Biden medio perdido, casi que no tiene el poder en Estados Unidos, el poder pasa por otro lado. Muy parecido a lo que sucede aquí en Argentina, pero con otra administración, otro ordenamiento y otra sociedad y otros poderes políticos. Y tenemos aquí en Argentina a un sector, a un gobierno completamente ido, con un 25% de apoyo social, desesperado por una moneda y que nos está metiendo en un quilombo a futuro muy preocupante. Sin duda. Sin duda. Y Lauti, para finalizar, en el 2023, Dios quiera, va a venir otro gobierno. Y ese gobierno, ¿con qué se va a encontrar en el contexto internacional argentino? Esperemos que la situación en Latinoamérica cambie, porque hay que acordarse que ahora tenemos elecciones en Colombia y la izquierda está ganando muy fuerte con Petro, y también tenemos este año elecciones en Brasil, y que si gana Lula prácticamente, que es Bolsonaro es el último bastión de Occidente, Latinoamérica se va a entregar toda entera, de pies y manos, a China y Rusia. Entonces va a ser muy difícil, como vos decís, que haya un gobierno en 2023 argentino que logre conducir hacia la paz y la democracia y los derechos humanos internacionales, porque va a estar solo, si es que haga un gobierno de centro o de derecha, por así decirlo, va a estar solo internacionalmente, si pierde también Brasil.
y vamos a estar atados de manos a China y Rusia. Entonces, el panorama político hay que ver los acontecimientos de Brasil, que pueden dar un giro de vuelta muy grande. Y si Brasil sigue como está, puede haber un poco de fe a que un gobierno de centro de derecha se una con Bolsonaro, nuevamente digan, vamos a poner un freno a el socialismo o a la izquierda en Latinoamérica. Hay que ver lo que pasa con los acontecimientos internacionales, hay que ver qué sucede con Biden también, hay que ver en Francia también cómo puede suceder, que hay que recordar que Macron, si bien representa cierta estabilidad, hay otros líderes que podrían ser de derecha, como Marine Le Pen, que podrían beneficiar más, en cierto sentido, al frenar el avance del socialismo. Hay muchos acontecimientos, pero bueno, hay que estar al margen de lo que se viene, que es el día a día. Y mientras tanto, nosotros, desde acá, desde la República Argentina, que estamos hundidos y dominados. Señoras y señores, hasta acá este vivo, que fue una charla para entender un poquito lo que anduvo haciendo el señor que hace de presidente ahí por Rusia y por China. Básicamente nos entregó a todos, entregó nuestra soberanía. Lauti, muchísimas gracias, un placer charlar con vos y se van a ir repitiendo estas charlas más seguidas. Muchísimas gracias, chao Edu, y muchas gracias a los que estaban viendo. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos.